¿Qué pasa con el abogado del diablo? Hablaban de José Codazzi y es que después de todo el mediatismo que ha sucedido en las últimas horas en torno a ese caso del niño Nahua, ¿os acordáis que supuestamente el padre se lo había llevado justo con la tesitura de este abogado? Codazzi quedó en prisión. Y básicamente ahora están hablando de que habían otorgado la domiciliaria al abogado del caso Loan, que estaba acusado por la otra desaparición, aunque ya ha aparecido el niño, aunque era un intento de desaparición forzosa. O sea, hablábamos también de que había supuestamente ayudado a Josías Santos Reyes, alias el brasilero, a fugarse con su hijo. Y las autoridades activaron esa alerta Sofía y luego lograron encontrar al nene. Otro nene correntino al cual intentaban fugarse con él. Es tremendo, ¿no? Otro encubrimiento agravado y presunta sustracción de menores en la cual hablamos. Y el juez de garantías adoptó la medida en el marco de la audiencia de medidas según se especificaba el Poder Provincial de Corrientes en su sitio web. El magistrado resolvía no hacer lugar al pedido de prisión preventiva formulado por la Fiscalía, así que parece que va a cumplir este señor un arresto domiciliario en su vivienda. Le van a colocar una tobillera electrónica. Es tremendo, ¿no? Todo lo que estamos comentando, pero de hecho, en torno a lo que se está hablando, se está comentando también nombres a los cuales la investigación no quiso ir a por ellos en Corrientes, ¿no? Que parece que desviaron absolutamente toda de la ecuación, toda la investigación. ¿Por qué no se investigó algunos roles de periodistas? ¿Por qué había gente que aparecía constantemente en los medios hablando de hipótesis que luego no se daban? ¿Quiénes respaldaban a toda esta gente? ¿Por qué hay tanta información y acceso privilegiado a info de dentro de la causa por parte de algunas personas? Y obviamente José Codazzi, el abogado vinculado a aquella falsa teoría dentro del caso de Loan, mencionado en muchísimas declaraciones judiciales y que ahora tiene otra causa gravísima, ¿no? Relacionada con otro menor de edad. Hay cosas que parecían locas, que se hablaba de, fondos, vínculos políticos y demás, y a día de hoy no parece tan loco, ¿no? Entonces, ¿por qué no se avanzaron en otras líneas de investigación relacionadas, por ejemplo, con Diego Pellegrini, con Codazzi, con sectores del poder provincial? ¿Por qué algunos expedientes parecían frenarse cuando empezaban a tocar algunos nombres importantes? Creo que esto es importante, ¿no? ¿Cuál es la rosca que hay dentro de Corrientes, ¿no? Como dice en Argentina. Fíjate que estoy aprendiendo muchas cosas, muchas palabras de Argentina. Ya me gusta, ¿no? Todo esto. Pero algún día se sabrá toda la verdad de aquí. Muchos políticos metidos en temas de trata. Ojo, ¿eh? La verdad es que suena todo muy raro, ¿no? Cuando nos adentramos a este caso y a ciertas historias de desapariciones mediáticas en la Argentina. Pero... ¿y Codazzi? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué un niño, otro? O sea, ¿es encubridor de este tipo de cosas? ¿O cómo es la cosa? Muchísima mafia en torno a estas provincias de la Argentina. Y así vemos como finalmente fue arrestado Codazzi, ¿no? Vamos a ver varias situaciones, hablan por aquí, por ejemplo, Ana Rosa Llobet de Missing Children, preguntándose el por qué desaparecen los chicos de la Argentina, ¿no? En torno a estos últimos casos que ha habido, Loan, Nahua, Guadalupe Lucero, entre otros. Que se perdieron siendo niños, siendo menores, y ahora son adultos. Es decir, que han pasado 10, 20, 30 años y siguen perdidos, y no solamente siguen perdidos, y las familias están esperando, porque ninguna familia deja de esperar una respuesta frente a esta situación, ¿no? ¿Por qué? Es decir, ¿por qué es fácil raptar? Yo te hice la pregunta porque era la primera pregunta obligada. ¿Es fácil raptar a un chico en Argentina y hacerlo desaparecer? Me dijiste que sí.
me sorprende tu respuesta, creo lo mismo, pero te pregunto, ¿por qué es fácil? Porque no hay un Estado presente. ¿Por qué es fácil raptar una criatura de cualquier lado delante de su familia? Porque si algo tiene estos tres casos es que estaban los padres delante de las criaturas. Sí, y el caso de Lian Flores del año pasado, el También. chiquito de Córdoba, que hace más de un año que se perdió y que sigue perdido y siguen sin saber absolutamente nada. Sí. Yo no puedo establecer qué es lo que hace que esto suceda, pero lo que sí te puedo decir que sucede, porque por la cantidad de chicos que nosotros mostramos en nuestra página. Vos pensás que tenemos 120 chicos perdidos en este momento. Unos 120, de los cuales, probablemente se habla de 5, ¿no? Hay 5 casos mediáticos, pero hay un montón de niños desaparecidos en estas zonas y algunos que ni siquiera se sabrá. Es tremendo, ¿eh? Cuyas fotos estamos mostrando en algunos casos desde hace mucho tiempo. Sí. Yo entiendo que a veces los protocolos no son los adecuados, que hay demoras en la búsqueda, hay demoras en la implementación de las alertas, a veces los mismos que nos tienen que cuidar son los que ahora están presos, y estoy refiriéndome al caso de Loan, en que quien tenía que implementar la búsqueda está en este momento preso como encubridor. Entonces, cuando pensamos en la realidad que tenemos de falta de responsabilidad, de corrupción, es decir, todo aquello que hace que una búsqueda se demore, va en contra de la solución de esta búsqueda, ¿no? Bueno, aquí vemos algunas de las imágenes, chicos perdidos en la Argentina. Ahora me estoy acordando también de Lian, ¿no? Que hicimos algún vídeo por aquí acerca de ese caso. No hay otra cosa que implementar la búsqueda en las primeras horas. Siempre hablamos de la hora de oro, que es la hora la primera hora en que el chico... Sí, la primera hora. Yo te hago una pregunta. ¿Le puede pasar a cualquier argentino que le secuestren una criatura? Porque te vuelvo a marcar los tres casos. El caso Sofía Herrera, que es el que más me impacta, que es el que más estudié. El papá con trabajo, mamá con trabajo, se van a un camping a la vera de una ruta en una provincia donde un día soleado, un domingo, y alguien le termina secuestrando, le rapta a la criatura. No es que raptan a una nena o a un nene en un lugar marginal de la Argentina. Digo, ¿puede pasarle a un argentino que estando de vacaciones en algún lado le secuestren a su hijo o a su hija y nunca más aparezca? ¿Le puede pasar a cualquiera? Sí, por supuesto. Le pasa de hecho a cualquiera. Nosotros en realidad lo que más tenemos son denuncias de chicos que se van espontáneamente, adolescentes que se van espontáneamente de sus casas. Sí. Pero tenemos muchos casos de chicos de distinto nivel social que se pierden, que son llevados y que nunca más aparecen. No solamente, no aparece el cuerpo, no aparece nada, no aparece una pista que nos indique qué fue lo que pasó con ellos. Bueno, yo me acuerdo de este caso de Sofía Herrera, también porque después de un montón de tiempo se relacionaba el caso de Sofía Herrera al caso de Loan. Pero ¿por qué había sido eso? Básicamente era porque justo la hija que tiene Carlos Pérez en Chaco, creo que es, tiene unos rasgos súper similares a Sofía Herrera. O sea, es como si fuese ella de mayor. Es una locura, en verdad. Pero bueno, esto salió hace muchísimo y luego se llegó a investigar por la justicia. O sea, eran unos rasgos tan parecidos y los proyectos de edad que siempre se hacen, ¿no? En 2008 era así la niña, y en 2017 sería de esta forma, y en 2021 de esta otra. Y literalmente la entrevista que había salido, creo que había sido en Crónica, cuando salía la ex esposa de Carlos Pérez por la detención y demás, y hablaron ahí, ostras, tenía unas similitudes tremendas, ¿no? A ver, obviamente eso luego parece que se descartó, no se entiende tampoco muy bien, pero es cierto que incluso hubo algunos testigos que relacionaron o vincularon a Carlos Pérez con la desaparición de Sofía Herrera. Esto salió en su momento, ¿no?
Mira, fíjate porque tengo por aquí un vídeo de hace unos años atrás, Facebook. Esto es de Leandro Allen, que saca información buenísima, que dice que había testigos que vinculaban a Pérez con la desaparición de Sofía Herrera. Este testigo que declaraba que Carlos Pérez era un hombre que había estado en el centro de algunas investigaciones, que estuvo a pocos metros del camping donde desaparece Sofía en 2008, y que es llamativo porque luego es vinculado a otro tipo de casos, como por ejemplo el de Loan de 6 años. Vamos a verlo, porque esto no lo había visto, la verdad, ¿eh? Bueno, yo te decía que Sí. esta semana por ahí íbamos a tener una bomba. Bueno, estoy con la bomba. Estoy con una mujer que la verdad nos va a sacar un par de dudas, porque siempre hablamos, ¿qué relación tienen el caso Sofía Herrera con el caso Loan? Hay una persona que siempre decían estuvo en el mismo lugar, una persona que dicen en este momento sigue detenido. Estamos hablando de Pérez, el famoso Pérez. Pérez estuvo el mismo día en el camping que desapareció Sofía Herrera. Yo estoy con una mujer que me dijo, me quiero sacar la mochila de encima. Carmen, que en su momento estaba casada con un médico de la Armada, ya nos va a contar ella, y estuvo muy cerca del camping donde desapareció Sofía Herrera. Voy a empezar a hablar con ella. Carmen, ¿cómo estás? Difícil testimonio primero. Sí, es muy difícil, pero es una carga que la llevo todos los días y quería contarlo de una vez por todas, así ya puedo dormir tranquila. Para mí es muy pesado eso, y ver todos los días las noticias y no llegar a nada, y que salgan ilesos ellos y salgan con la suya, Callaba y Pérez, no es lo correcto. Contame primero que nada, vos estabas en ese momento en qué lugar cercano al camping, contame qué te acordás, vos estabas casada con alguien, si no me equivoco, de la Armada en ese momento, contame. Sí, estaba casada con un médico de la Armada, estábamos en el barrio Torne, en el BIM 5, y él iba, en el año 2008 llegamos, y él nos asume enseguida como jefe, porque el jefe era Rafael Ábalos, el odontólogo. Él asume el año siguiente. Y bueno, en este mismo año que desaparece Sofía, yo tenía relación con los que trabajaban con mi esposo de sanidad. Ellos me invitaron a un asado. Y mi esposo se fue, bueno, mi ex esposo se fue con los soldados a hacer campaña o a hacer... ¿Te acordás nombres y apellidos de los que estuvieron en ese asado? Sí, me acuerdo, sí. Sí. Decime alguno, que te acuerdes. Marcelo Ruiz, Quina, el apodo de Quina, el apellido es Ferreira, de la Armada. Ellos me llevaron en el auto para ese asado. Después estaba el Eduardo Campos, enfermero, estaba, a ver, ¿quién más? La ex novia de Ábalos, que sería Valesca. Después estaba el matrimonio, sería la mamá y el papá de Valesca. Bueno, ellas son ex, porque él ya tiene otra mujer, ya otra novia. Por eso en ese asado estaba Valesca, la novia de Rafael Ábalos, en ese momento. Bueno, o sea, te acordás muchos apellidos. Sí. En ese asado, vos decís que cuando viste la tele, viste a alguien de la Armada también, que estaba en ese mismo asado y que ahora está detenido. ¿Quién es esta persona? Y es Pérez, ese señor que muestran en la tele. Bueno, es que justamente, claro, este testimonio sale tanto tiempo después porque ella ve en la tele que aparece Carlos Pérez vinculado con otra desaparición de un menor, y que justamente dice, ostras, pero si este señor estaba allí aquel día, en 2008. O sea, hablamos de un montón de tiempo después. O sea, ¿realmente este hombre está involucrado desde hace prácticamente unos 20 años atrás con desapariciones de menores? Ojo, Bueno, a ver, Pérez es el mismo que está en el caso Loan. Por eso me decías lo de la mochila encima. Estamos hablando del mismo Pérez. Sí, es más, mi marido trabajaba para él, o sea, en el batallón en la Armada. O sea, era parte también del trabajo de mi esposo, de atenderlo, de trabajar para él, porque pertenecía a la Armada. ¿Cuándo te diste cuenta que estaba Pérez, que era la misma persona que vos conocías que estuvo en este asado, muy cercano al camping,
de donde desapareció y el mismo día que desapareció Sofía Herrera. Él lo reconocí en la tele, el mismo que estaba en el asado, haciendo asado. O sea, él no estaba haciendo el asado, él estaba cerca del asador, que era Ruiz. Ruiz estaba haciendo el asado. Marcelo Ruiz hacía el asado, pero él estaba próximo, cerca. Estaba sentado. ¿Qué te pasó por la cabeza en ese momento cuando viste la tele, reconociste a una persona y dijiste, pero pará, yo estuve en el camping prácticamente ahí donde desapareció Sofía Herrera y esta misma persona que están mencionando estuvo también ahí? Sí, también estaba ahí, callaba. Yo me acuerdo que él llega con el ex odontólogo que no me pudo sacar la muela y lo reconocí. O sea, también vincula a Callaba aquí. O sea, Callaba estaba aquí. La verdad es que el caso de Loan es una película que no tiene fin. O sea, tiene tantos capítulos el caso de Loan que fíjate hasta dónde nos adentramos. 2008, desaparición de Sofía Herrera, el parecido justamente, de hecho hasta hay un foro de Reddit con el tema de los parecidos entre la hija de Carlos Pérez con Sofía Herrera. O sea, es una locura total todo esto. Y aparte, bueno, menciona aquí a Callaba, claro. Y ella llega con esa persona. O sea, para un poquito, vos estás diciendo que Callaba ya se conocían de antes, no sé si se conocían o no, pero llega con otra pareja en ese momento. Sí, sí. Ella no llega con Pérez. Yo no le vi con Pérez, en cercanía con Pérez. Pérez yo lo vi cerca del asado, ahí donde hacían asado. Ella yo la vi cuando llega y no me saluda con ese sujeto, ese odontólogo, que no lo puedo olvidar porque él no me podía sacar la muela. El que me logra sacar la muela es el doctor Ábalos. Contame un poquito entonces del odontólogo para que entendamos la situación. Hay un odontólogo que vos reconocés que llega con esta persona que también nombramos, que es Callaba, ¿no? A ver, este odontólogo, ¿quién sería? ¿Por qué me contás lo de la muela? Contame. Porque ese odontólogo yo busqué en Río Grande, buscaba a alguien que me saque la muela. Y acudí a ese doctor, que ahora en este momento no tengo nombre y apellido, no recuerdo. Pero si yo estuviera en el lugar de la ciudad y caminaría un poco, me ubicaría dónde queda el consultorio para recordar el nombre y el apellido. Pero si ¿Qué recordás de ese día cuando desaparece Sofía Herrera? ¿Qué es lo que recuerdan? ¿Qué es lo que hablan ahí en ese asado justamente? Y yo no estaba muy involucrada, porque primero no eran tan conocidos, aliados míos, o sea, cercanos míos, eran personal de sanidad. Ellos me invitaron ahí, no era que yo era perteneciente al trabajo de ellos, de sanidad. Era una extraña casi para ellos, era la señora del médico. Bueno, aún así, vemos que cuando tenemos submarino, este tipo de conexiones y demás, investigar a fondo, parece que no se hizo del todo. Parecía que investigar estaba prohibido dentro de todo este caso, pero sí, para muchos todo apuntaba a que Carlos Pérez y María Victoria Callaba eran parte de un grupo, de una red bastante importante, y así estamos viendo. Aún así, a ver, parece raro, parece ridículo en torno a un presunto secuestro y que se quedase con esa niña. Entonces su exmujer no dice nada a día de hoy de que ella es Sofía Herrera. A ver, es algo increíble, ¿no? Pero sí que es muy llamativo que justamente la hija de este señor, vinculado a una desaparición en donde se vincula a una presunta red de trata, como ese Carlos Pérez y Victoria Callaba, que justo estuviera en el mismo asado en donde desaparece Sofía Herrera, y que justo la hija de este señor en Chaco literalmente es parecidísima a la niña, ¿no? Es algo impresionante, ¿no? Son una serie de casualidades que llaman muchísimo la atención, ¿no? No, noticias al instante, Allen News, la verdad, tremendo, ¿eh? Esta entrevista creo que no la habíamos visto nunca, pero capítulos sin fin en torno al caso de Loan Peña. Sofía Herrera. Le extrajeron ADN a una chica. Investigan si es la menor desaparecida. Es la hija de Carlos Pérez, el sospechoso del caso Loan. Septiembre de 2008.
Ushuaia, Río Grande. Una nenita en aquel momento, Sofía Herrera, de 3 años, desaparece de un camping cuando estaba disfrutando del día con la familia. ¿Se acuerdan, no? Sí. Fue un caso emblemático. No se sabía nada hasta que comenzamos a narrar, a describir el caso Loan. El caso del nenito de 5 años desaparecido el 9 de julio, del cual nadie sabe absolutamente nada. Y me pregunto, ¿lo siguen buscando o ya dejaron de hacerlo? En medio de aquellas declaraciones donde aparece la figura de este hombre, Carlos Pérez, detenido, uno de los principales sospechosos de la desaparición del nene, aparece una chica haciendo declaraciones o acompañando en las declaraciones a su padre antes de quedar detenido. Y es una chica que ya en edad de adolescente van a observar en estas declaraciones que la nena, es esta, ¿no? La que estamos blureando la cara, lógicamente. Sí. Es muy parecida, los rasgos, características, de Sofía, la nenita de 3 años. Sí. Esta nota la hizo Ale Ledesma. Le llamó la atención a la gente. La madre, la propia mamá de Sofía en algún momento dijo, no creo que sea mi hija. Lo que llamó la atención, más allá de esto, la justicia en las últimas horas, Ana, extrajo ADN. Extrajo un ADN porque el testimonio, y acá es la parte más lineal de la investigación que se lleva adelante por la desaparición de Sofía, hay una mujer que asegura que el propio Carlos Pérez, en ese momento, cuando desaparece Sofía Herrera, se encontraba en Ushuaia y puede dar de eso. Para la justicia, el testimonio es creíble. Sí. Gastón Marotti, vamos con el doctor Zárate para que nos diga su opinión. ¿Saben quién es esa mujer? Esa mujer rompe el silencio acá, en el pase entre Tiempo Real y Chiche 2025. Sí. Esa mujer, hasta ese momento era Chiche 2024. Esa mujer es la que teníamos acá que dice, señores, yo a Carlos Pérez lo reconozco, estuvo en el mismo día del camping cuando desaparece Sofía, estuvo como 1 hora hablando con nosotros. Pará, no te quiero interrumpir, pero está Ale Ledesma conectado. Exactamente. Ale, buen día, te escuchamos, dale. Buen día, Dani, Anita y compañeros allí en Tiempo Real. Contarles de que la noche del domingo, de aquel domingo donde allá uno de los domicilios de Carlos Pérez en la provincia del Chaco. Ese domicilio donde estaba alojada su hija de 14 años, a donde él se llegaba desde el 9 de julio, recordemos, y donde toda la presunción llevaba que con ese Ford Ka rojo se había trasladado y posiblemente había trasladado al menor de 5 años hasta la provincia del Chaco. Decirles que también hay otro domicilio en cuestión, en Villa Itatí, donde vive Julia Salazar. ¿Quién es Julia Salazar? La persona que entrevistamos en esa noche fría del mes de junio, de fines del mes de junio, luego de ser allanado ese domicilio en el centro, quedamos solos. Éramos los últimos en realizar la cobertura en aquel momento y se apersona Julia Salazar con esta menor de 14 años. Dice, es mi hija, es la hija de Carlos Pérez, queremos hablar porque nosotros no tenemos nada que ver, y de una manera muy impetuosa esa noche relataba algunos pormenores. La verdad, no salíamos del asombro por el parecido de esa menor con Sofía Herrera. Y también contarles que obviamente lo mismo sucedía con los espectadores, ¿no? Quienes nos acompañaban del otro lado de la pantalla, que prontamente también hicieron saber sus dudas con respecto a estas circunstancias. Y esto ha llevado... sí, Dani. Además de lo que estás mencionando, la nota de esta mujer hablando con esta adolescente, en donde hoy la justicia sospecha que puede ser Sofía, no lo sabemos, el resultado del ADN del estudio de la saliva, un mes aproximadamente, en la justicia argentina quizás un poco más. Pero yo recuerdo un testimonio que consigue Quique Ortiz, a una mujer en donde a Quique una mujer le decía y le daba detalles de quién era Carlos Pérez, de cómo celebraban algunas reuniones y también ratificaba esta sospecha, ¿no?, de Pérez en el sur, en el año y en el momento justo cuando se llevan a la nena de 3 años en aquel momento. Yo lo estoy recordando ahora, pongo un aprieto a la producción, pero hay una nota de Quique Ortiz donde hay una mujer que lo denuncia. Dice, sí, Carlos Pérez estuvo allí y había una versión de que él podría haberse llevado a Sofía. O si no, llámenlo a Quique para que lo ratifique al aire. Está en viaje en Córdoba.
¿Cómo te va, Doc? ¿Cómo estás? Rodolfo Zárate con nosotros. Buenos días, gracias. Más vale tarde que nunca, dice el refrán, ¿no? ¿Más vale tarde que nunca? Sí, claro que sí. Bueno, en buena hora si esto ayuda a resolver el caso de Sofía, que es un caso que ya hace rato que se debería haber resuelto y hasta el día de hoy no hay resultados. Sí. Ojalá esto sea una punta para encontrar esta niña perdida en ese momento y que su familia, que la debe seguir buscando, claramente. Sí. Más allá de lo que decías recién, esto que por ahí se pierde en las noticias o se pierde que la búsqueda como que se queda en el tiempo, bueno, la familia la sigue buscando, Sí, raro que la madre biológica en un primer momento descartó completamente que se pudiera tratar de Sofía Herrera. Ahora, a ver, no voy a decir nada tan inteligente, hay dos alternativas, positivo o negativo, no hay otro tipo de alternativas. Lo que uno se pregunta es, en caso de positivo, digo, ¿ante qué nos encontramos? Ante una persona que hoy está detenida, sospechada de la desaparición de Loan, que pasaría a tener una situación mucho más complicada si la nena da, o el estudio de ADN da positivo. Sí. ¿No? Cambiaría mucho en la investigación del caso Loan. Totalmente. Que por ahora está estancada. Dale, Tami, ya voy con Gastón Marote, dale. Sí, yo creo que las sospechas sobre el caso Loan que recaerían aún mayormente sobre esta persona sobre implicada. Carlos Pérez. Pero más allá de eso, no solamente sería el delito de sustracción de menores, privación ilegítima de la libertad y los concursos que le podamos poner, sino también la adulteración de documentación pública. Porque María Elena Delgado, la mamá de Sofía Herrera, dice que no cree que sea Sofía por una cuestión de fechas, ¿no? Entonces, sumémosle que si esto llegara a dar afirmativo, ¿a qué te referís positivo, porque la niña aparentemente tiene la más misma edad. Las partidas de nacimiento están adulteradas. Entonces, todo eso puede estar modificado si es parte de una asociación ilícita. A ver, ¿no? la adulteración de documentación pública es lo tiene que existir o existir, porque en realidad Sofía Herrera se llama Sofía Herrera. El nombre que tenga hoy, si Sofía Herrera está con vida, seguramente va a ser otro, no va a ser exactamente lo mismo. Así que lo que es la adulteración de documentación pública, de una u otra manera, tiene que existir. Lo que hicieron aparte es mentir quizás en la edad para tratar de despistar. Pero digo, hay una historia que para mí es realmente impresionante, porque sería no solamente mentir durante más de 10 años, ocultar la identidad de esa menor, darle una identidad completamente distinta, criarla como si fuera tu hija, pasar desapercibido en la justicia, incluso estando en tu propio país. Ha pasado, es terrible. Ha pasado eso con los niños de la dictadura. A ver, esto ya lo hemos vivido. Lo que pasa es que esto sería bajo un gobierno democrático. Es distinto. Claro. Es distinto, pero lo que quiere marcar ella es lógico. Además, tengamos en cuenta que Carlos Pérez es ex prefecto. Ex capitán de navío, claro. Es interesante lo que plantea Tamara. Dale, Gastón. Ya voy con Ale. El detalle es importante porque esta chica se la conoce a partir de un allanamiento en la casa de esta mujer, que fue la primera pareja de Carlos Pérez. Ahora bien, para la justicia esta nota fue importante, pero quedó más en la opinión personal nuestra o de las redes sociales. La justicia no le prestó atención. Le presta atención a la mujer que vos contabas, Dani, la que trae Enrique Ortiz. Sí, a ver, tráiganmela. No, la llaman a declarar, va al sur. Y digamos, pensando que la mujer podía agarrar y decir algo que la justicia no creía, y la justicia dice, es muy consistente su relato. Y a partir de eso es donde mandan a hacer este ADN. Por eso digo, ese relato, acá en Crónica, fue fundamental y permite, digamos, este ADN. Es Crónica el que desata este nudo y genera el ADN para ver si es o no Sofía Herrera. La gente comienza a llevar adelante comparaciones que le hace prestar atención. Digo, en un primer momento era solamente el relato de una mujer, que quizás no era tan llamativo. No, sí, fue llamativo. No era tan llamativo. Sí, hay una mujer denunciando a Carlos Pérez en su momento. Pero no era tan llamativo como la comparación de las fotos. Claro. Cuando comienza la gente de manera masiva a comparar las fotos de Sofía Herrera, me parece que muchas veces son como avasallantes
las personas que comenzaron a comparar las fotos. Vos querés decir que, por ejemplo, en X en aquel momento, Twitter todavía en aquel momento, ¿no? Sí, creo que sí. Fue la presión de la gente con la nota, esta nota que estamos viendo, qué lástima que no podemos escuchar, ¿no? Y verla porque, claro, está el estudio de ADN. Pero lo que estás diciendo es que la presión de la gente con esta nota y comparando la foto de Sofía cuando tenía 3 años hizo que se despierte la justicia de alguna manera. Increíble. En la nota colocaban, perdón, increíble. En la nota colocaban ¿Es Sofía o no? ya la gente la comparación de la nena, la progresión de la nena, eso es importante. Eso te iba a y decir. después la fotografía de la hija de Pérez. Eso iba a decir, porque digo, la progresión se fue haciendo a lo largo de los años y cada año que se cumple un aniversario muestran una foto de cómo se vería Sofía Herrera hoy. Y ahí es donde aparece ese parecido que la gente empieza a mostrar en Twitter y a viralizar, verdaderamente. Le pregunto al doctor Saleta, ¿está bien lo que está haciendo la justicia? Digo, porque la propia madre de Sofía admite o cree que no se trata de su hija. Que actúe la justicia por su cuenta, ¿es lo correcto? Sí. En este caso los fiscales tienen que actuar. Más allá de que la madre pueda pensar que no, porque o sea una intuición, y más allá de lo que estaban hablando en las redes, y hay un montón de gente que está mirando y empujando y haciendo comparaciones y creyendo. Bueno, obviamente la justicia tiene que investigar y se hace este estudio de ADN. Si resulta, bueno, estará muy complicado claramente Carlos Pérez. Y en su defecto no, se va a descartar por lo menos esa hipótesis, ¿no? Igual... Hoy, ¿qué podemos decir? Que en un mes, a un mes de saber el resultado del estudio de ADN, 50% puede ser Sofía, 50% puede no serlo. ¿Correcto? Digo, la esperanza, si la justicia actúa es porque cree que puede ser también Sofía. ¿No? Digo, si no, la justicia no actuaría. Hay algo que lleva a la justicia a tomar esta decisión independientemente de la decisión de la familia, que es el relato de una persona que habló acá en Crónica. Yo creo que lo hizo con nosotros la nota, me parece. Gastón me estaba diciendo algo. Que fueron nosotros. En el límite. Claro, en el pase fue. Recuerdo que fue Quique Ortiz, con una mujer sentada en un pueblito muy alejado, llegando nosotros solos, consiguiendo testimonio, fue primicia de Quique, y que la mujer era sólida en el testimonio, lo que la justicia llama, y la mujer, lejos de cambiar el relato, ratifica cada palabra, y cada relato o cada palabra de la mujer es real, es fuerte, por eso la justicia actúa. ¿Exagero si digo 50% sí, 50% no? No, para nada. Sí, digamos, está obligada la justicia a investigar porque hay un relato de una persona que da testimonio de esta situación y la justicia no puede hacer la vista gorda y mira para otro lado. Está obligado también a investigar, ¿sí? No pueden descartar la situación. O no deberían, no deberían. ¿Es tan sencillo, Negra, adulterar los DNI de la gente? Digo, si hablamos de un prefecto, Tami habló de algo muy, muy importante, fue la dictadura, la sustracción de menores y cómo fueron adulterando la identidad de esas personas, de esos chicos, de los menores desaparecidos. Ahora, hablamos de un tipo que tiene experiencia en esto, un exprefecto, ¿no? Que la nena le hayan adulterado el DNI, en lugar de tener, ¿qué edad debería tener Sofía? 18, 20, 17, 18. No, fueron aquí parece menos. 17, 20 años, ¿está bien, amigo? 20 años. Aquí parece menos, parecía una chica de 14, 15 años. Pero más allá del contexto físico de la menor, es sencillo este tipo de personajes que puedan adulterar el DNI de una persona, ¿correcto o no? Sí, por lo menos creo que sí. Acá, adulterar documentos, hay gente que se dedica a eso directamente. Sí, por supuesto. Yo igualmente trataba de pensar lo siguiente. Si esto termina confirmándose, yo decía que no, que para mí no era lo mismo lo que ocurrió en la dictadura, porque mayormente los hijos, nietos, secuestrados y después entregados y hasta vendidos a otras familias, lo hicieron cuando en realidad eran recién nacidos. Y en muchas oportunidades, cuando nosotros, Negro, Tami, hablábamos con personas que quizás pueden estar un poco más interiorizados de robos de menores, el tema de el robo de un nene de 3, 4, 5 años es como que lo discutían, que podía llegar a ser para una nueva adopción. ¿Se entiende? Por eso digo, no sé, a mí me parece que quizás no es tan cercano. Ahora, hay datos que son extraños, si esto se llega a confirmar.
desde el robo en el sur del país hasta llevarlo al Chaco. Que normalmente, si hay algo normal entre comillas, las provincias más humildes son las que más sufren este tipo de hechos, en donde no es tan llamativo, en donde a veces los menores ni siquiera tienen documentación realizada. Cuando se trata de sustracción de menores, yo creo que el chico puede ser trasladado a cualquier lugar. Es cierto lo que marcás, que el Chaco, Corrientes, Formosa, provincias del noroeste argentino, del norte argentino, son las más afectadas en el robo de menores. Sí. De hecho, vamos a decir la verdad, hay mucha gente que no puede ser padre y por la burocracia argentina a la hora de adoptar, chicos, no dejen mentir. La ley de adopciones. Hemos papelón. escuchado testimonios en el caso Logan en donde vecinos de 9 de julio o de la mismísima capital de esa provincia decían, van a tal lugar y terminan comprando el menor, arreglando con las chicas adolescentes embarazadas, que venden a las criaturas. Entonces, es algo que pasa en la Argentina, que ocurre, no podemos negar esto. La venta de chicos en la Argentina ocurre, porque la burocracia lleva a que muchos padres no puedan adoptar, o el tiempo sea tan extenso, tan largo, que no puedan cumplir el sueño de ser padres. Y terminan en estas familias muy humildes, muy pobres, que terminan vendiendo a sus bebés. Esto pasa en Argentina, no es mentira. ¿Qué querías decir, Lore? No, estaba pensando, digo, ustedes que son padres, los que son padres aquí, ¿en algún momento los pararon cruzando una provincia a otra para ver si sus hijos son sus hijos? No. Siendo menores de edad. Me han parado, pero no me han pedido DNI de los chicos. No, bueno, digo, me han parado. Esto es un dato. La documentación, ¿a dónde vas? Pero la documentación de mis hijos nunca, jamás. Bueno. Y he recorrido todo el país. No, eso solo si salís del país. ¿Cómo? Claro, solo si salís del país. Solo si salís del país. En el territorio argentino vos podés transitar. Te voy a decir algo, Doc. A mí me ha tocado la fortuna de cruzar el país, la frontera, por distintos lugares con auto. Y yo he presentado la documentación. Ustedes saben que para cruzar la frontera hace falta que baje una sola persona. Presentar la documentación, incluso cuando mis hijos eran menores. Pero constataron la documentación de tus hijos. ¿Alguien vino a ver la foto? Nadie vino si el que comparar del país era con el documento. Presenté el DNI, los papeles, pero nadie vino al auto o a donde estaban mis hijos a constatar que se trataban de esas criaturas. ¿Se entiende lo que quiero marcar? Sí, claro que sí. Después, a mí me dijeron de todo cuando mencioné en la frontera que no hay controles. Dije, no puede ser, no digas. No hay control, pero no son los adecuados. Esta es la nota, mirá. Anita, ¿te acordás, negra? Estaba con nosotros. Sí. Mirá, es lo que marcaba Marote. En el pase, ya terminando, yo recuerdo que la nota comenzó como 15 minutos antes de las 11 de la mañana. Y era una nota, un testimonio muy fuerte que consigue Quique Ortiz y que se extendió justamente porque era muy interesante el testimonio. Esta es la mujer en cuestión, primero con crónica y después ante la justicia, Ana. Lo que nos dijo a nosotros y a Chiche lo ratificó ante la justicia. Sí, y es lo que terminó... Y es creíble. Es lo que terminó confirmando Gastón, que le dijeron en la justicia que ese relato, ¿qué? Es muy consistente. Por lo tanto, activaron directamente este protocolo para realizar este examen de ADN con la cadena de custodia correspondiente, con Policía de Tierra del Fuego, con Policía de Chaco, con las autoridades judiciales y obviamente cuidando lo que es la cadena de custodia del mismo, ¿no? Que entiendo yo que más o menos calculan que de acá a un mes estarían los resultados. Ahora, hay otra cosa que me pregunto. Si la chica que está en esa nota, que consigue a Lele Desma, y ya vuelvo con Ale, es Sofía, y acompaña a esa mujer que era la expareja de Carlos Pérez, ¿correcto? Correcto. ¿Vos expondrías a una chica que fue robada mucho tiempo atrás? ¿La mostrarías delante de una cámara de televisión? A lo mejor ella no lo sabe. Ahí está la respuesta. A lo mejor ella no lo sabe. O se queda impune, en total ya ¿Se entiende? nadie se va a llevar. Yo que robé una criatura, o que tengo una nena que fue sustraída de su familia, ¿expondría a la chica delante de una cámara sabiendo esto? O me creo impune, o pienso que nadie puede acordarse del caso Sofía y no comparar, o quizás no lo sabía. O no lo sabe, por ahí piensa que él adoptó una niña. Estas cosas, a ver, lamentablemente pasan, ustedes lo estaban contando, digo, el tema de la compra de niños, etcétera, No, bueno. en la Argentina. No, pero de verdad lo digo, a ver. Ilegal. Si él considera obviamente que tiene una hija y la adoptó, algo tuvo que pasar por la justicia. Pero estoy diciendo ella, no él, estoy hablando de ella. Digo, si ella no estaba en el sur, como cuenta esta mujer que toma ahora ese testimonio de la justicia para pedir el ADN, si ella no estaba y el hombre llega por alguna circunstancia hace 16 años atrás con una niña que dice haber adoptado, bueno, la verdad es una rareza, pero pasan estas cosas, lamentablemente. Si yo mañana pregunto lo siguiente,
de una manera muy lineal. Sí. Somos pareja. Sí. Llego con una criatura, nene, nena, no importa, de 3 años. En el momento en el que vos llevas adelante una nota, la opinión pública, de manera nacional y absoluta, comienza a hacer comparaciones con un pequeño o pequeña desaparecida. Sí. Y vos sabés que esa nena o ese nene es adoptado. Claro. No te vas a preguntar, ¿no será que? Seguramente, vos y yo sí. Vos y yo seguramente sí. Mínimo. Digo, es raro. Ale, la verdad es que creo que de alguna manera la opinión pública avasalló a la justicia. Yo particularmente creo que ocurrió eso. Más allá de que hay 2 testimonios para mí que terminan siendo realmente esclarecedores. Uno es la entrevista que realizaste con esta menor, menor o no, la verdad que no sabemos tanto ahora, que queda registrada en las cámaras de crónica. Sí. ¿Cuáles son las repercusiones que vos también tuviste en ese momento? Comentarles algo justamente de ese momento. Esa noche notamos una menor compungida por la situación, pero absolutamente subyugada a los designios de quien sería su madre, de Julia Salazar, que prácticamente no le permitía hablar. Ella quería expresarse y buscaba la manera de decirnos algo que Julia observábamos y percibíamos de que no se lo dejaba, no se lo permitía. Y esto era constante, una situación constante. Esta chica, quien decía ser hija, o quien dice ser hija de Carlos Pérez, y que quería manifestarse, más allá de la situación dolorosa por la que argumentaba, estaba transitando, quería expresarse, quería explayarse ante nosotros, ante la cámara de Crónica Televisión. Pero Julia Salazar no se lo permitía. En todo momento buscaba captar la atención de la cámara, del micrófono, de quienes desde el piso, en ese momento del canal. Es interesante, Ale, porque vos notaste, creo que después lo argumentaste, ¿no? Una vez finalizada la nota, creo que, no sé si estabas con Dieguito Moranza la noche o con quién estabas haciendo el programa, creo que lo analizaste esto al aire. Domingo de noche. Domingo de noche. Creo que lo dijiste al aire porque te llamó la atención cómo la nena quería participar, quería contar su verdad, quería defender a su padre, y la mujer en cuestión permanentemente se lo prohibía, ¿no? Como que no podía hablar. Y esto es lo que te llamó la atención. ¿Por qué le prohibía hablar a una nena que tanto quería defender a su papá? Ahí está la cuestión. Allí justamente está la cuestión. Y comentarles algo, que esa noche que entrevistamos el 9 de julio, por más de 1 hora, a Carlos Pérez, que se apersonó ante nuestras cámaras, ante nuestro móvil, en plena manifestación, frente a la comisaría, que en ese momento todavía estaba al mando de Maciel, del comisario Maciel, decirles que nos manifiesta fuera de micrófono, esto para mí es nada, yo me formé en la dictadura. Eso nos asombró. Y en el tiempo, uno en el momento por allí no toma la dimensión de esos dichos, pero sí luego uno va como... exactamente, y va pensando, ¿no? En los momentos y demás, y decís, pero la pucha, y es cierto, yo después estuve investigando, y este hombre se formó en la Armada en tiempos de la dictadura, entre los 60 y los 70. Es allí cuando egresa como oficial de la Armada, y en varias oportunidades, por lo que pudimos saber, estuvo presente siendo oficial de la Fuerza y después luego ya como ex integrante de la Armada, visitando Tierra del Fuego, la provincia de Tierra del Fuego. Y quiero hacer un punto aquí. ¿Saben la cantidad de correntinos y chaqueños, también formoseños obviamente, pero gente aquí de la región, que fue a poblar Tierra del Fuego, como otros sitios del sur de nuestro país, pero en épocas donde todavía era territorio nacional? Estoy hablando 30, 40 años atrás. La mayoría de la población... Hay un dato... Sí, Diego. Sí, Dani, querido. Lo está recordando Tamara, que tiene que ver con el testimonio de esta mujer,
que hablaba con Quique Ortiz, y que ella daba detalles de cómo Pérez, con su pareja de aquel entonces, compartían cenas con esta mujer que declara y la pareja de aquel momento que también pertenecía a la fuerza, a la prefectura. Por eso ella conoce a Carlos Pérez y marca qué cosa en aquel momento, en el año 2008, Tami. Pérez, ¿dónde estaba en el 2008? Bueno, hasta el 2017 estuvo en la base naval de Tierra del Fuego. Entonces es un dato fundamental. Y además, esta testigo lo que dice es que el día de la desaparición de Sofía Herrera, había estado en el camping donde desaparece Sofía Herrera. Ese día, 8 de septiembre había sido, sí. No recuerdo la fecha. 8 de septiembre. Me acuerdo que era septiembre del 2008, no recuerdo exactamente la fecha. 28 de septiembre del 2008, Carlos Pérez estuvo en el camping donde desapareció Sofía Herrera. Sí. ¿Es mucha casualidad? Zárate, doctor, le pregunto. ¿No es mucha casualidad? Sí. Mínimamente me genera sospechas. Sí, mínimamente tiene que generar. Sí, claro que son muchas casualidades. No fue en el camping de la vuelta de la casa o acá, o ese día que iba al club, digamos, al que concurría comúnmente. Ya que estuviera en la provincia. Exacto, por eso, muchas casualidades. Claro que por eso el fiscal tiene que investigar, porque todas estas casualidades no puede ser tan casual. Ahora, ¿qué hay en este camino y en el mientras tanto para que no haya ningún tipo de alerta? Lo hizo, estoy tratando de entender por qué, insisto en lo mismo, no es inteligente lo que voy a decir, pero no hay mucho más que dos posibilidades, sí o no. Si no, se descartará y seguirá investigándose qué es lo que pasó con este pequeño, con Logan. Si sí, son años y años de impunidad. Son años de fuerzas federales, de conexiones con la Armada, de cuestiones que nunca se investigaron. Entonces, ¿qué tipo de cadenas de complicidades puede haber en todo este camino recorrido para que absolutamente nadie haya dado una alerta? Digo, me parece realmente gravísimo. Voy a hacer un planteo primero. Sofía Herrera tenía 3 años. ¿Qué pasa, Ana, si yo mañana te digo, tu hija es mi hija, me la robaron y es mi hija? Y vos decís, no. Antes de la... entendí, claro, perdón. Me robaron a mi hija y la chica que tenés vos es mi hija. Tu hija, ¿no? ¿Sí? Sí. Vos me vas a decir, mira, te voy a mostrar la foto desde que era bebé. De mi embarazo, de cuando era bebé, voy mostrando diferentes fotos. La pregunta es, ¿por qué esta chica, ¿no? Sí, la hija de Carlos? De embarazo no tengo, creo que tengo de bebita recién nacida, bueno, pero ponele. La pregunta puedo hacer la continuidad si bueno, querés. Claro, a eso me refería. ¿Por qué esta chica, cuando la mamá de Sofía Herrera sale a hablar, sale en escena, recibe fotos de la chica desde los 7 años en adelante? ¿Cómo? Repetilo, por favor. La mamá de Sofía Herrera, cuando surge esta situación, que es parecida, no es parecida, la familia, la ex esposa de Carlos Pérez, manda fotos de la chica en cuestión, pero manda fotos de cuando tenía 7 años en adelante. Pero no hay fotos de 3 a 7 años. No hay anteriores. Una sola foto de la mujer embarazada nada más. Es decir, no hay ningún tipo de registro fotográfico de la nena de 3 hasta los 7 años. Enviada por lo menos a la mamá de Sofía. Es extraño. Qué raro, ¿no? A ver, uno no está diciendo que la chica sea Sofía Herrera. Lo que sí, marcamos muchas cosas que son llamativas, mínimamente. ¿Sí? Que es nuestra función, o sea, analizar esas cosas. Obviamente. Dos cosas, ¿no? Sí, dale. Hay una connivencia judicial que la madre de Sofía Herrera todo el tiempo marcó a lo largo del proceso, ¿no? Esto de que no se investigaron pistas que deberían haberse investigado, como ese hombre que aparecía. ¿Recuerdan eso? Por Hubo eso un testimonio, ¿se acuerdan el testimonio de un chico? El nene, en el caso de Sofía Herrera, marcaba a través de los años el mismo relato. Creo que tenía 5 o 6 añitos cuando habló el nene. Y no le creyeron por la edad. No le creían por la edad, ¿te acordás, nena? Exacto. No le creían porque era menor y no tomaron en cuenta el testimonio. ¿Y sabés cuándo se repite eso? En el caso Guadalupe. En el caso de Guadalupe. Y quizás también en otros casos, ¿no? No sé ahora cómo estará el caso Logan o lo de Lian, que ya vamos a estar en vivo, están llegando nuestros equipos al lugar. Pero te quería marcar esto, que el chico mantuvo el relato a los 10, a los 12, a los 14, claro. No cambió el relato, siempre mantuvo la verdad. Está Ignacio González con nosotros, que es adiestrador de perro. ¿Cómo te va, Nacho? Hola, buen día, gracias por venir. Yo recuerdo que en el caso de Sofía Herrera, los perros llegaron hasta la ruta. Exacto. Marcaron, olfatearon hasta la ruta y se perdían. ¿Qué significaba eso, Ignacio, entonces? ¿El rastro estaba ahí adentro o que había desaparecido? Que alguien la llevó hasta la ruta, la cargaron en el auto y se la llevaron.
que es lo que marcaba el menor. Sí, señor. Los perros no le erran en esto. No, los perros no se equivocan. Los perros, hasta ahora, Sí. por suerte, es lo único que puede solucionar ese tipo de casos. Sí. Son infalibles. Aparte, los perros que se usan son infalibles, dijiste. Exacto. Son infalibles. Los perros que se usan son cada vez perros más preparados, con la genética más desarrollada para determinada función. Sí. Así que obviamente el rastro desapareció porque alguien no se lo llevó o porque... Ahora, en base a esto que estás diciendo, yo lo que me pregunto es lo siguiente. Si había un testimonio, claro, era un nene chiquito, ¿no? Pero para mí, un testimonio que podría haberse tomado como creíble. El testimonio de un menor que observa que alguien pasa por la ruta, que levanta a la menor y se la termina llevando. Si los perros marcan un punto en donde después ya no pueden seguir avanzando, porque es hacia donde se habría dirigido la menor. Digo, ¿hay presión sobre la tarea que ustedes realizan para desviar la atención, para que no digan nada, para llevar adelante otro tipo de hipótesis de investigación? ¿Cómo se concilian esas dos partes? Muchas veces, yo por ahí no quiero meterme mucho en el terreno en lo político o en... No, hablando en general y de cualquier investigación que se lleve adelante. Muchas veces se mete presión como para que estirar un poquito la situación o ver qué se hace como que no tienen nada, entonces algo hay que inventar, hacemos tiempo con la investigación, tardamos, hacemos que perdemos una zapatilla, la encontramos, nos abocamos a eso. Todo no es normal, pero suele suceder, digamos. En estos casos que trascienden tanto al público, ¿verdad? Qué importante esto que nos estás diciendo, ¿no? Casi dejándome sin palabras. Puede ser un brutal giro en la investigación. Puede ser. El doctor está con nosotros y nos dice, la justicia actuó bien, hizo lo que tenía que hacer, investigar. Ahora, esto del caso Loan es del año pasado, ¿correcto, chicos? Sí. La nota que recién veíamos es del año pasado. Sí. Lo debatimos. Sí. Digo, hoy estamos en febrero, tiene razón Leo, lo debatimos al aire, hoy estamos en febrero. Sí. Estuvimos 4 o 5 meses en vivo con el caso Loan. Pero se tomó su tiempo la justicia para hacer el estudio de ADN. En diciembre se pidieron las muestras. ¿En diciembre se pidieron las las muestras? Lo que pasa es que tuvieron que pedir la colaboración de la justicia zonal. Sabemos cómo se manejan, acá hay un abogado en el piso. Es a través de un informe hacia la justicia zonal, que es en Chaco donde se le tomaron las muestras. Desde el sur hacia Chaco y así sucesivamente. Es una muestra de saliva, doctor Zárate. ¿Alcanza eso o no? ¿Es creíble una muestra de saliva o no? Las muestras de ADN sí, por supuesto, que son infalibles, como decía acá el colega, hablando de algo infalible. Si la justicia demora, bueno, sabemos los problemas que tiene la justicia, sabemos los inconvenientes que hay, sabemos la deficiencia que hay a la hora de hacer este tipo de pruebas, y la verdad desde la provincia, cuesta a veces acá en Buenos Aires, cuando las cosas suceden en Buenos Aires, más cuando suceden en el interior que... ¿Ese estudio se realiza en el interior o la muestra llega con custodia a Buenos Aires? Lo más probable es que se haga, para medir, se hace acá en Buenos Aires. Acá en Buenos Aires. Para mí se hace acá en Buenos Aires. Bueno, lo hace la justicia debe tener federal, custodia, ¿no? Lo hace la justicia federal. Perdón, debe tener custodia la muestra. Debería tener una cadena de custodia. Debería. No. Debería tener custodia. Atención a eso, no, por el amor de Dios. Atención a esa cadena de custodias hasta que finalmente llegue la justicia federal, porque sería no escandaloso, brutalmente escandaloso. Y otra de las cosas que quería preguntar, y esto corre por cuenta mía, digo, ante una situación como esta, ¿por qué la mamá de Sofía no quiso que llevaran adelante? ¿Qué es lo que a ella, será un poco su interpretación de mamá, lo que le dicta, lo que puede llegar a pensar? ¿Cree que esa progresión que estaba diciendo Lore no tenía esa nena, esa adolescente, rasgos similares a su hija? Digo, porque pregunto lo siguiente, si yo tuviera a mi hija desaparecida, cualquier cosa que se me presentara,
pediría que lo cotejen, ¿no? Digo, Sí, aunque sea para descartar. Eso quería terminar hace un ratito de decir, ¿no? El tema de ya la desconfianza en el Poder Judicial de María Elena. María Elena desconfía de esa investigación judicial. Durante todos estos años ocurrieron llamados, pruebas que aparecieron plantadas que no eran. ¿No Entonces, estuvo detenido el padre o la madre Sofía de Morada? Estuvieron investigados, también la familia. Demorados estuvieron. No me acuerdo de eso, Anita, pero sí recayó en un momento sobre la familia, como toda investigación toda primaria. investigación debe empezar por la familia, por supuesto. Sí, entonces ella lo que dijo a los medios... Estuvo detenido el padre. Bueno, súmenle eso, dijo a los medios que justamente lo que quiere es que se terminen las habladurías de este tema. Ella lo descarta, pero también puede ser un mecanismo de defensa, ¿no? Propio. Ana preguntó en el grupo recién, y esto lo hago público, ¿por qué la mamá de Sofía descartó rápidamente una posibilidad así? La respuesta fue porque entiende la mamá de Sofía que no coincide con la edad que debía tener Sofía. Y los rasgos tampoco. Ahora,